Por esto, la razón se acantona dentro de los límites del fenómeno y renuncia explícitamente al saber total. Montesquieu, Voltaire, D'Alembert, en suma, los más destacados, admiten que la sabiduría en el ámbito intelectual consiste en contentarse con verdades parciales, en soportar esta circunscripción del espíritu que la ciencia impone. Son, al menos lo pretenden, antidogmáticos. Es la nota empírica, a veces escéptica, de nuestro siglo XVIII. Vivida menos cínicamente que en Inglaterra y sostenida por un estoicismo que el Cándido de Voltaire ha heredado de los clásicos. Pero otros van más lejos. Tienen sin duda un punto en común: no haber practicado ni comprendido el espíritu de la ciencia de Newton. De la ciencia no toman el método sino el resultado acabado. Lo sacan de su orden y le dan, pero sin percatarse de ello, el estatuto de una proposición dogmática aderezada con una certeza de tipo científico. Por ejemplo, en el caso de Meslier y de Lamettrie, la red extensa de Descartes es identificada con la materia y convertida en la única realidad, proposición metafísica introducida clandestinamente. Y la materia devuelve a la naturaleza la consistencia y la unidad de las que le había privado la verdadera ciencia. En todo el universo no hay más que una sustancia modificada diversamente, concluye Lamettrie. Naturalmente, para este cartesiano espurio, el hombre viene a ser una máquina según el modelo proyectado sobre la naturaleza y ahora reinyectado. El cuerpo humano es una máquina que monta por sí misma sus resortes, un reloj, pero inmenso. ¿Y el pensamiento? Creo que el pensamiento es tan compatible con la materia organizada que parece ser una de sus propiedades, como la electricidad, la facultad motora, la impenetrabilidad, la extensión, etc. De pronto, y sobre este punto, estamos ya en la ideología soviética. De lo dicho se sigue que la totalidad de lo real, que es la materia, es justamente el objeto del conocimiento científico. No se sabe todo, pero todo puede, de derecho, ser sabido. Me consuelo, escribe aún Lamettrie, por no saber la manera como la materia se hace vida y pensamiento. Que se me conceda solamente que la materia organizada encierra en sí un principio motor por el que se diferencia y que toda la vida animal depende de esta diferencia de organización. Ya no queda más que encontrar la ley de Newton capaz de explicar exhaustivamente el universo. Toda una cadena de filósofos secundarios se desvivieron, pues, buscando el equivalente de una gravitación universal en el campo psicológico, fisiológico y muy pronto político. De Morelli a Listonay, de Robinet a La Salle, de Assayes al conde de Saint-Simon. La atracción despierta así, bajo un barniz pseudocientífico, las viejas especulaciones mágicas o místicas sobre el universo 1, que reviven en otro sector del pensamiento, la mística iluminista y el esoterismo masón. Pero esta extensión del paradigma newtoniano fuera del legítimo campo de la física va a acarrear graves consecuencias. En efecto, cuando se priva de sentido a la naturaleza por el mecanicismo científico, se le pide la regla de las costumbres y de la vida en sociedad. Cuando se había hecho un uso bastante sobrio del concepto de naturaleza en cosmología, se cae en su consumo desmedido en moral y en política, precisamente porque las ciencias reales han planteado algunas barreras en el campo físico, mientras el campo moral y político está abierto de par en par a las extrapolaciones. El principal mérito de Sade es sin duda el de haber llenado una casilla vacía en el cuadro de las significaciones normativas posibles de la naturaleza. Para él la naturaleza es el mal. Por eso Juliet declara: solo por los crímenes se mantiene la naturaleza y reconquista los derechos que le quita la virtud. Le obedecemos, pues, entregándonos al mal,
nuestra resistencia es el único crimen que la naturaleza no debe perdonarnos jamás. Oh, amigos míos, convenzámonos de estos principios, en su ejercicio se hallan todas las fuentes de dicha para el hombre. Sade está solo en esa casilla, y casi todo el siglo está en la otra. Oh naturaleza, exclama Diderot, todo lo bueno está encerrado en tu seno. Tú eres la fuente fecunda de todas las verdades. Grotz-Wiesen ha descrito bien esta conciencia de encontrarse en armonía con un todo, lleno de sentido y de belleza, que marca el siglo. Es la vida en la naturaleza y con la naturaleza concebida como normal y buena en sí, con exclusión de todas las demás. El hombre, determinado por la naturaleza, viviendo como ella, le indica, viviendo de una manera natural, realizar en su humanidad algo esencial, sensato y hermoso. Todas las cosas se incorporan merced a la naturaleza en un todo lleno de sentido y tendido hacia una meta definida de la que dan testimonio todas sus partes. Pero si, por otro lado, se considera la vida de los hombres, se ve que esta vida no tiene nada de la legalidad que descubre en el cielo estrellado, en las plantas, en la misma naturaleza del hombre. Esta vida no es conforme a la naturaleza, va contra ella. En el universo hay, pues, por un lado, algo sensato cuya existencia advertimos alrededor de nosotros y dentro de nosotros, y por otra parte hay algo absurdo, insensato en nuestra vida, la vida humana. En este punto están en profundo acuerdo Voltaire, Diderot, Rousseau, Buffon, todos los grandes. Se trata de reencontrar al hombre tal y como la naturaleza lo ha formado, al hombre cuya legalidad interior responde a los fines perseguidos por la naturaleza. Ahora bien, la historia, el desenvolvimiento de la vida social y particularmente los sacerdotes y las supersticiones han detenido hasta hoy a los hombres en su destino natural. Tienen unos derechos, pero estos derechos del hombre son la expresión de las disposiciones teleológicas con las que la naturaleza ha dotado a todos los hombres. La naturaleza es racional, la vida humana no lo es. Entre el hombre salido de las manos de la naturaleza y esta última hay un obstáculo, la sociedad. El orden social es defectuoso y lo demostraremos por la misma razón que la naturaleza nos ha desvelado, represora en el siglo XVII y eufórica en el XVIII. La naturaleza se vuelve crítica y de repente la razón se hace práctica. Es necesario que en la vida humana todos se agrupen en conjuntos sometidos a unas leyes para que la vida humana no sea nunca más un embrollo indescifrable donde el más fuerte oprime al más débil, donde el azar del nacimiento decide la suerte del hombre, donde lo que se permite en una provincia está prohibido en otra, donde miles de seres humanos dependen de un solo hombre que es semejante a ellos. Para esto, la razón dispone de la educación y de la legislación. Se pasa así de la contemplación de la naturaleza a la acción voluntaria en nombre de la naturaleza. En Dolbach, un mismo esquema unitario de inteligibilidad constituye el sistema de la naturaleza y sobre esta base el sistema social y la moral universal. Después de haber newtonizado la psicología, el interés es la gravitación del sistema mental, Helvetius afirma que todos los hombres con cuerpo sano tienen facultades iguales. Cualquier diferencia viene de la educación. Consiguientemente, la instrucción lo puede todo. El Estado debe elegir el contenido y los métodos, establecer una regla invariable, implantar un plan de educación conforme a la felicidad pública. La educación se convierte, pues, en un problema político. El arte de formar a los hombres está en todo país tan estrechamente ligado a la forma de gobierno que no es quizá posible realizar ningún cambio considerable en la educación pública sin llevarlo a cabo en la misma constitución de los estados. Aquí ya estamos ante las utopías políticas. En 1759, Morelli, un oscuro adjunto de Vitry-le-François, muy honorado hoy en la Unión Soviética, plantea el problema de encontrar una situación en la que se haga casi imposible que el hombre sea depravado o malo, porque sería preparado y, por decirlo así, domesticado por el mecanismo de una educación conforme a nuestros principios. Estos principios se hallan expuestos en una especie de código abreviado titulado Modelo de legislación conforme a las intenciones de la naturaleza.
en un comunismo muy parecido al de la tradición utópica, pero sin embargo bastante realista, ya que el capítulo de las leyes penales prevé con precisión los campos de concentración. Dolbach, Helvetius, Morelli y más tarde el sacerdote Mably no son ellos quienes dan el tono, están al margen. El centro verdadero del siglo se halla en otra parte. Existía todavía bajo la influencia inglesa y también por tradición autóctona, cuyo mejor ejemplo es Montesquieu, una desconfianza en el fanatismo, una infusión de empirismo, un espíritu de moderación que colocan a Voltaire, Diderot e incluso a Rousseau y Condorcet en un campo distinto del de esos furiosos. Estos son los padres del liberalismo más que del jacobinismo. La diferencia no estriba principalmente en las opiniones ni en las ideas, puesto que su pensamiento se nutre de las migajas caídas de la mesa de los grandes. La diferencia está en el estilo intelectual. Rousseau es ciertamente ambiguo, ha sido reivindicado por los terroristas del 93, pero no es de su mundo. Dialoga con Grocio, Hobbes y Platón. Es con pleno derecho un filósofo en el eterno sentido de la palabra, y la mayoría de los filósofos del partido filosófico merecerían también este título. En cuanto a Morelli, está plenamente con Marat. A fines del siglo aparece en efecto un ámbito de intelectuales proletaroides. Su principio de cohesión es el reparto de una doctrina o de un stock de ideas, de nociones y de palabras despegados de la sociedad. Ya no son mundanos y, a decir verdad, comienzan a atemorizar a los hombres del mundo. Ya no se dirigen a ellos, son militantes y su grupo se constituye en partido. Tienen como meta la transformación del cuerpo social en conformidad con el orden natural, su certeza interior de que este orden existe, de que es realizable, hará surgir la pasión revolucionaria. Para ellos, repentinamente la revolución toma un sentido total cósmico, el de una regeneración universal, y a la luz de ese concepto de revolución interpretarán y orientarán la serie de acontecimientos que se acoplan a partir de 1789. La Revolución Francesa no era fatal, a cada instante aparece como un accidente, un resbalón inesperado. Pero es un hecho que estos azares y sus secuelas contingentes han podido ser subsumidos desde el comienzo por la totalidad de la revolución. Esto es una rebelión. No, señor, es una revolución. Los jacobinos se hicieron con el poder en 1792 y se mantuvieron en él cerca de 18 meses. El paroxismo se sitúa en el año 1794. Después, la revolución refluye por niveles. Lenin, como todo el movimiento revolucionario ruso, sentía la mayor estima por los jacobinos. Podemos considerar la Revolución Francesa situándonos en el punto de vista de la Revolución Rusa. ¿Dónde están los paralelismos y dónde las oposiciones? Por vez primera aparece un embrión de lo que será el partido. Las sociedades de pensamiento, los clubes jacobinos, las sociedades populares se organizan en redes amplias, comunican entre sí, difunden las informaciones, las consignas, los programas. Forman un aparato de poder paralelo a las instituciones legales y se esfuerzan por controlarlas, depurarlas en espera de sustituirlas. La verdadera vida política discurre en el interior, el poder se conquista o se pierde en el cerrado recinto de los clubes, así se forja una nueva técnica política ensayada ya en las logias y sociedades del antiguo régimen, técnica que se aplica de igual manera a las asambleas políticas y legales, obtención de mayorías, arte de las mociones, manipulación de las minorías, ahogamiento, obstrucción, depuración. Ahí está, se dirá, el pan cotidiano de la vida democrática. Sí, pero la diferencia está en que esas maniobras normales se operan bajo la cobertura de un lenguaje en clave y en que persiguen no tanto una gestión política como una instauración de la utopía.